Ok, muchachos. El tema que nos toca ver hoy es eritrosis excesiva y enfermedad de Monti. Esta patología, la eritrosis excesiva, también denominada eritrosis patológica de la altura, es una fase preclínica de esta otra entidad patológica que es la enfermedad de Monti. Es una fase preclínica. La eritrosis patológica. Si no se hace un tratamiento y un diagnóstico continuo de la eritrosis patológica de la altura, o en términos simplificados de eritrosis excesiva, habitualmente el paciente va a desencadenar la enfermedad de Monge. Habitualmente la enfermedad de Monge es más evidente que la signo-sintomatología a partir de los 50 años, es más evidente el signo-sintomatología. Entonces, lo que debemos comprender nosotros, como médicos que vivimos a 3.600 metros sobre el nivel del mar, es que esta eritrosis excesiva patológica de la altura no evolucione a la enfermedad de Monge, o también conocido como mal crónico de montaña. En la clasificación general de patologías de altura, muchachos, tenemos enfermedades agudas de altura, como hemos visto en la anterior clase, las enfermedades agudas de altura hay las leves, las moderadas, las severas. El Soroche, la leve, el edema agudo común de altura, una moderada, y el edema agudo cerebral de altura, que es una severa. Esas son las enfermedades agudas. Luego tenemos las enfermedades subagudas de altura. En las enfermedades subagudas de altura hacemos referencia a hipertensión arterial pulmonar, ejemplo, adolescentes o niños que han tenido alta de niveles bajos a gran altitud. Uno de esos ejemplos. Y las enfermedades crónicas de altura, una de esas enfermedades crónicas de altura es esta enfermedad de Monge. Y como les había dicho, una fase preclínica de esta enfermedad de Monge es la eritrosis patológica de la altura. Entonces vemos, ¿no?, el oxígeno que habitualmente está asociada a la altura. Sabemos que la fracción inspirada de oxígeno es del 21% en cualquier nivel altitudinal. Fracción inspirada de oxígeno, la famosa 21% a nivel del mar, 21% aquí a gran altitud. Ahí no hay ningún tipo de diferencia. Pero sí hay variación entre lo que corresponde a la presión barométrica. Y la presión barométrica habitualmente nos va a determinar la presión parcial del oxígeno de la piel. Vamos, esa presión barométrica está asociada a la presión parcial del oxígeno de la piel. Y esto va a estar en relación a la presión inspirada de oxígeno. ¿Vamos? Entonces, ya el año 1793, 1803, Edwards y Humboldt hacían referencia que el oxígeno estaba asociado a la altura. Ya más o menos había parámetros patológicos, fisiológicos, que ya asociaban que niveles de gran altitud hacía que hubiese asociado el oxígeno, digamos, con la sintomatología que presentaban las personas que iban o habitaban o viajaban, sea por turismo o por trabajo, etc., ya en esa temporada. Ya en 1875, Isambert y Sepideri mueren por hipoxia aguda en un vuelo de globo, ¿no? Porque han debido estas personas ser susceptibles a la discriminación aguda de altura y no han tomado las previsiones correspondientes a muerte. Y por eso ya en 1878, 3 años después, Boulder muestra que el factor crítico en la altura es la presión de oxígeno en el aire inspirado.
y publica un trabajo súper interesante, ¿no? La presión barométrica, convirtiéndose en el padre de la fisiología de la vida. Ahí tenemos la clasificación de Butler de grandes alturas. Vemos 1000 metros, altura leve, 1000 metros sobre mínima. Entre 1000 metros a 2000 metros, hace referencia que es una altura moderada. Entre 2000 metros a 5500 metros, hace que estemos en un nivel de gran altitud. Nosotros estamos más o menos acá, 3600 metros, sobre el nivel del mar, lo que corresponde que tenemos una clasificación según Butler de gran altitud. Y luego por encima de los 5500 metros hasta 8400 metros, una altura extrema. Y en esos niveles, por ejemplo, hasta 1000 metros no se sienten sus efectos, viven tranquilos, felices y contentos, no tienen cambios fisiológicos. Cuando entramos a moderada altura se sienten sus efectos de ejercicio. Abran la puerta, por favor. Luego, entre 5500 por encima de este nivel de altura extrema, la vida permanente es imposible en esos niveles de extrema altura. Ya en gran altitud se sienten sus efectos en reposo. Cuando, por ejemplo, ustedes viajen a lugares bajos, pongamos en Santa Cruz, que está a 400 metros sobre el nivel del mar, se quedan, digamos, una semana. Cuando vuelven a La Paz, si no son susceptibles a la hidratación en la buena altura, habitualmente se siente un poco de necesidad de tomar con mayor fuerza, digamos, el aire, ¿no ven? Para meter mayor cantidad de oxígeno. Indispensablemente no tengan dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Entonces ya se sienten los efectos de la gran altitud en el reposo. Y como ustedes no son susceptibles a la estigmatización de la buena altura, su ventilación minuto su mecanismo de compensación, que es incrementar la ventilación minuto, tranquilamente hace que el nivel de presión arterial de oxígeno se nivele a 60 milímetros de mercurio y ustedes estén tranquilos, ¿verdad? Pero aquellas personas que son susceptibles a desaclimatación aguda de la ciudad ya nos empiezan a tener problemas. Empiezan con una alcalosis respiratoria que no se compensa efectivamente con el verano y empieza todo el componente fisiopatológico de esa. Hacíamos referencia que Butler, además de publicar ese libro de presión barométrica, muestra que el factor crítico de la altura es la presión de oxígeno en el área inspirada, la PO2, presión inspirada de oxígeno. Además sugiere que cambios en la sangre compensarían la hipoxia. Ya estaba sugiriendo bien en 1878 que cambios en la sangre compensarían esa disminución de la presión inspirada de oxígeno por la hipoxia hipobarémica. ¿Vamos? Luego vemos que Francois Diaw viaja a Morococha en 1890. Morococha está a 4.545 metros sobre el nivel del mar, acompañado por Juan Manuel Mayorga, e interpreta como la policitemia, esa vez conocida, en este caso la hipertensión excesiva, como un mecanismo de adaptación a la hipoxia de oxígeno. ¿Va a salir, señorita? Vaya. Entonces, ya estos peruanos, vuestras diligencias a nivel de Perú,
más o menos interpretan que un mecanismo de compensación, digamos, llamado de adaptación a la capacidad de altura, es el incremento del grupo que no estaban equivocados. Vamos, porque un mecanismo de compensación es incrementar la ventilación de minuto. Nosotros tenemos una ventilación de minuto mayor que los habitantes del nivel del mar. ¿Vamos? Nosotros tenemos niveles de hemoglobina un poquito mayores que habitantes del nivel del mar. Tenemos varios mecanismos de compensación en todos nuestros sistemas de nuestra economía para vivir en grandes alturas. Luego se hicieron las primeras expediciones en 1925. Este colega Carlos Monge Medrano y descubre o nombra esta patología como mal crónico de montaña o enfermedad de Monge, que es gracias al descubrimiento de este colega peruano. Los peruanos han sido pioneros en describir efectivamente esta patología que es el mal crónico de montaña. Les había hecho referencia a que la fase preclínica del mal crónico de montaña es la eritrocitosis excesiva patológica de la altura, ¿no? Es la forma preclínica. Y en 1927 viajan al Cerro Pasco y realiza uno de los estudios más completos del hombre de la tierra. Publica la enfermedad de los Andes. Y se apunta enormemente a Bancroft, porque Bancroft hacía referencia que todos los que vivimos en grandes alturas habitualmente somos enfermos. ¿No ve? Y no es así. ¿No ve? Más bien es algo súper interesante. Bolivia, nuestro país, muchachos. 2/3 de nuestra población vive en zonas de altura. Eso hace referencia a La Paz, el Alto, que son las metrópolis más pobladas del mundo, que viven a gran altitud. Ahí está Potosí, Oruro, que son lugares de gran altitud habitables. En Tarija también tenemos ciertos lugares de gran altitud. Como les decía, 2/3 de nuestra población vive en zonas de altura y de gran altitud. No se olviden que Cochabamba más o menos está a 2.400, 2.700 de lugar y está catalogado también se discute como gran altitud. En La Paz y el Alto viven alrededor de 1.900.000 habitantes. Ahora, ¿cómo será cuando el nuevo censo? No sabemos cuántos habitantes viven. Y esa población vive entre 3.200 y 4.000 metros sobre 4.100 metros sobre el nivel del mar. Y ahora tenemos una prevalencia de la situación excesiva del mal crónico de montaña, con el último estudio que hicimos el año 2016, el 10% de prevalencia. 10%, imagínense, de 100, 10 personas tienen eritrocitosis patológica de la altura. En segunda edad va a estar asociado con mal crónico de montaña. ¿Vamos? La eritrocitosis patológica de la altura, muchachos, es un problema de salud pública. Ya les he dicho que 10%, 8 a 10% está afectado. Y lo que nos es más preocupante es que ya empieza a aparecer a los 17 años de eritrocitosis patológica de la altura. Estudios que se han hecho en el IBBA demuestran que jóvenes de 16, 15 años empiezan ya a efectivizar un incremento excesivo del volumen. Habíamos dicho que un mecanismo de compensación en adultos jóvenes, ya viendo el nivel de hemoglobina, es incrementar el nivel de glúcido. Y se dice que es normal en habitantes de grandes alturas jóvenes, que debe llegar hasta 17,5 gramos por decilitro de nivel de hemoglobina. En mujeres máximo a 16,5 gramos por decilitro. En edad reproductiva hay más que limitada. Vamos. Si pasa ese parámetro, varones pasa 18,5,
Ya estamos hablando que está en el límite superior y que está ingresando a eritrocitosis excesiva patológica de la altura. Y esa eritrocitosis excesiva patológica de la altura, actualmente, ¿cuándo se considera que un varón tiene eritrocitosis patológica de la altura? Este es un dato del IPPA que lo vamos a considerar en el examen parcial. ¿Vamos? Porque el doctor Amadou, que es de referencia, tiene otro tipo de referencias. Nosotros vamos a trabajar con datos reportados por el Instituto Boliviano de Investigación. ¿Vamos? Ok. Entonces, el Instituto Boliviano de Biología ayuda con una encuesta clínica hematológica de más de 11.000 pacientes, jóvenes y adultos mayores. Habitualmente determinó que el nivel de hemoglobina, porque ustedes saben que en el hematocristo puede haber hemoconcentración de deshidratación. La hemoglobina es el punto de corte que nos hace referencia si tiene o no la altura. Si la hemoglobina en varones en edad reproductiva de 18 hacia adelante, 35 años, o póngalo a 60 años, es mayor o igual a 18,3 gramos por decilitro, mayor o igual a 18,3 gramos por decilitro, estamos hablando de que ese paciente es portador de eritrocitosis excesiva patológica de la altura. En mujeres es cuando su hemoglobina está mayor o igual a 17,5 gramos por decilitro. Ya estamos hablando que estos pacientes son portadores de eritrocitosis excesiva patológica de la altura, siempre y cuando haciendo los exámenes complementarios correspondientes. Siempre vamos a pensar nosotros que vivimos en grandes alturas y sabemos la prevalencia de esta patología. Lo primero que vamos a pensar es el costo patológico de la altura, ¿verdad? Pero no tenemos que olvidarnos de hacer otras entidades no zoológicas que nos van a producir también exceso de glóbulos rojos. Bien, como usted me ve, es otra entidad no zoológica que también nos va a producir exceso de glóbulos rojos, pero no solamente exceso de glóbulos rojos, en este caso la proteína, sino también el incremento de los otros elementos de la sangre. Cuando la altura aumenta, la presión barométrica disminuye. Y según el nivel de altura, nosotros vamos a tener un valor de la presión barométrica. Y según ese valor de la presión barométrica y la fracción inspirada de oxígeno, vamos a poder calcular la presión parcial de oxígeno en el ambiente. Fácil, ¿no? Presión barométrica por fracción inspirada de oxígeno, y ahí la fracción inspirada de oxígeno es 21%, ¿no? Y para hacer la multiplicación es por 0,21, ¿no? Y vemos que a nivel del mar, que habitualmente está con una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio, la presión parcial de oxígeno en el ambiente va a ser de 160 milímetros de mercurio. ¿Vamos? O también llamada presión inspirada de oxígeno. A 4.330 metros sobre el nivel del mar, vemos que la presión barométrica va a estar a 450 milímetros de mercurio y la presión inspirada de oxígeno, la presión parcial de oxígeno va a ser de 94. Hay una gran diferencia, ¿no, muchachos? Y eso hace referencia a que nuestro organismo debe compensar de alguna forma. Ahí vemos un gráfico, este es a nivel de 4.000 metros sobre el nivel del mar, la línea pintada roja, y esta línea negra es un parámetro de nivel del mar. Como pueden ver, ¿no? Presión inspirada de oxígeno más o menos a 160, aquí más o menos está en 93, como hemos visto. La presión alveolar de oxígeno va disminuyendo, la presión arterial de oxígeno va disminuyendo, a nivel capilar disminuye más, ¿no? Porque ahí se el intercambio gaseoso, y a nivel venoso ya estamos.
Entonces, como pueden ver, nuestro organismo tiene que definir varios mecanismos de compensación. Uno de esos es incrementar la respiración y motor, otro es incrementar el número de biotopos, que van en última instancia van a conllevar que nuestro funcionamiento esté dentro del rango fisiológico. Pero si digamos esa línea media del número de glóbulos se pasa a este otro extremo, ya estamos hablando de un nivel patológico. Ahí, por ejemplo, tenemos diferentes valores de presión arterial de oxígeno, de presión inspirada de oxígeno, presiones barométricas según niveles altitudinales. Nuestra famosa La Paz, 3.500 metros sobre el nivel del mar, presión barométrica, más o menos 492 milímetros de mercurio, lo que conlleva que tenemos una presión inspirada de oxígeno de 103 milímetros de mercurio, una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, una presión arterial de 30 milímetros de mercurio y una saturación de mercurio. Al otro lado, Lima, que está a 150 metros sobre el nivel del mar, casi 760 milímetros de mercurio, casi, ¿vale? Tiene 747 milímetros de mercurio de presión barométrica, una presión inspirada de oxígeno de 147, casi 160, ¿no? Una presión arterial de oxígeno de 95, una presión arterial de oxígeno de 40 y una saturación de 98. Esos son datos de pacientes sanos, ¿no? Y como pueden evidenciar, a diferentes niveles altitudinales hay cambios en la presión barométrica y cambios en los niveles de presión inspirada de oxígeno, presión arterial de oxígeno, presión arterial de dióxido de carbono y la saturación. Incluso en una persona normal, bien, 3.400 metros, la presión barométrica 499 milímetros de mercurio, la presión inspirada de oxígeno 95 milímetros de mercurio, la presión arterial de oxígeno 52.5 milímetros de mercurio. ¿Vamos? Entonces, como pueden evidenciar, según el nivel altitudinal va cambiando estos valores de presión barométrica, presión inspirada de oxígeno, presión arterial de oxígeno, presión arterial de CO2 y todos los parámetros dados por la gasometría arterial. Bien, según el nivel altitudinal. Y siempre tienen que abordarse nuestros niveles altitudinales y los valores de diferencia de la paz. Si van a ir al médico, le van a preguntar, che, ¿cuánto es tu presión barométrica ya? Y si van a ir a Estados Unidos, y van a decir, en La Paz, ¿cuánto es su presión arterial de oxígeno? ¿Ve? Ustedes tienen que responder, ay, bueno, ¿ve? ¿Cuánto es la presión barométrica normal en La Paz? La presión barométrica normal en La Paz está en 492, pero puede oscilar desde 490 a 500 milímetros de mercurio. ¿Vamos? 490 que es la superior. De 95 a 90. Directo tiene que superior. Y tenemos un gráfico del aparato respiratorio, ¿no? El aparato respiratorio está formado por vías respiratorias, de conducción, alveolos, etcétera, etcétera, los pulmones, cómo funciona ese sistema respiratorio, etcétera. Y ya lo han visto en fisiología, ¿no? Les hacía referencia a que nuestros parámetros de compensación hacen que los volúmenes y capacidades pulmonares sean un poco más elevadas en relación a los habitantes del mar. Por ejemplo, nuestra capacidad vital forzada, ¿no? La inspiración forzada es de 5,17 litros de altitud, y 4,9 litros en low altitud. Como ven, nuestra capacidad vital es un poco mayor en relación a los habitantes del mar, ¿no? El volumen residual, que es el aire que queda en nuestro alveolo tras una inspiración forzada, igual en gran altitud es mayor 1,97 litros y a nivel del mar 1,91 litros. Ahí vemos que hay diferencias entre habitantes del nivel del mar y habitantes de gran altitud, como
nuestra La Paz, querida La Paz, donde como no sé cuántos habitantes tenemos, ¿no? Porque entre La Paz y el Alto casi estaban volviendo casi los 2 millones, ¿no? Y más tenía el Alto que La Paz, ¿no? Creo que se han ido a sus casas del Alto, los que tienen acá, ¿no? La ventilación minuto, muchachos. En habitantes de grandes alturas, 7 a 9 litros por minuto, y el nivel del mar de 7 a 8 litros por minuto. Casi similar, pero siempre nosotros vamos respirando un poco más, ¿no? Nuestra frecuencia respiratoria habitualmente un poco más elevada, ¿no? Y a nivel de baja altura, algunas referencias, por ejemplo, que hay dice de 12 a 15, otros dicen de 15 a 17, pero siempre es menor la frecuencia respiratoria de habitantes que están a nivel del mar en relación a nosotros que vivimos en grandes alturas, ¿no? Y por ejemplo, actualmente, dependiendo de las personas, ¿no? Está entre 16 a 20 ciclos por segundo la frecuencia respiratoria. Acá en La Paz. Pacientes sanos, sin patologías cardíacas ni nada asociado. Luego vemos, muchachos, los fenotipos de respuestas fisiológicas. De poblaciones adaptadas a gran altitud. Las poblaciones que están adaptadas, ya que tienen una adaptación efectiva porque han vivido milenios en grandes alturas, son los tibetanos y los europeos. En relación a los andinos, nosotros no tenemos tanto tiempo. Hay diferentes referencias bibliográficas y algunas con una disparidad enorme en el tiempo que estamos habitando en grandes alturas, pero los que están adaptados efectivamente a grandes alturas son los tibetanos y los europeos. Hay, por ejemplo, la ventilación en el reposo en los andinos no está incrementada en relación a los que viven a nivel del mar, y en los tibetanos está incrementada en un 50% en relación a los que viven a nivel del mar. No tenemos valores en y por ende, si los tibetanos tienen una ventilación minuto incrementada, hacemos referencia que habitualmente la frecuencia de microcitosis excesiva y macrometro de montaña es mucho más baja. Porque estos habitantes de esos niveles altitudinales han logrado obtener la adaptación. Y la adaptación se obtiene cuando ya hay cambios genéticos en su estructura del DNA y por ende estos ya están adaptados. Nosotros estamos en esas vías, todavía no estamos. La respuesta ventilatoria a la hipoxia está alterada en nosotros todavía, en la mayoría de los pacientes es baja la respuesta. Y los tibetanos tienen una respuesta ventilatoria a la hipoxia que es similar a los habitantes del Tibet. La saturación arterial de oxígeno está, no podríamos decir elevada, está un poco baja, ¿no? En relación al nivel del mar, pero en los tibetanos es casi similar. En los objetivos está elevada. La concentración de hemoglobina está elevada siempre en nuestros habitantes, y en los tibetanos hay un mínimo incremento al igual que en los europeos. La presión arterial pulmonar en nosotros está elevada, porque la presión arterial pulmonar sistólica aceptada es máximo hasta 35 milímetros de mercurio. En la presión arterial pulmonar tenemos una presión arterial pulmonar sistólica, una presión arterial pulmonar diastólica y una presión arterial pulmonar media. No se olviden de que la presión arterial pulmonar sistólica, diastólica y media es diferente a la presión capilar pulmonar. Igual no se olviden de eso. La presión capilar pulmonar es la presión hidrostática que existe en el capilar pulmonar, en el pequeño vaso pulmonar. ¿Vamos? Habitualmente tiene un diámetro de 7 litros. ¿Vamos? Entre tanto que la arteria pulmonar se radio más o menos de 3 centímetros. Ok, vamos. Entonces, el óxido nítrico, por ejemplo, exhalado en los andinos está elevado, en los tibetanos está marcadamente elevado. Y como hemos visto en el tema del agudo túnel de altura,
un marcador efectivo de incremento de la presión arterial pulmonar visto en pacientes que son susceptibles de una última de altura es que el óxido nítrico exhalado en estos pacientes es menor a los pacientes que tenían óxido nítrico exhalado incrementado, que eran resistentes al edema o temperatura, ¿se acuerdan? Ahora bien, vemos que los tibetanos este óxido nítrico exhalado es marcadamente elevado. Entonces, están protegidos incluso de desarrollar hipertensión arterial pulmonar. ¿No? Luego un pequeño repaso. Sabemos que nuestro control respiratorio de fisiología está enfocada en el bronco encefálico específicamente. Tenemos el grupo respiratorio ventral, el grupo respiratorio dorsal, el centro neumotáxico, el centro músico, que cada uno de esos tiene diferentes acciones fisiológicas durante la inspiración y la expiración que han realizado en fisiología. ¿No? En el año 2005, habitualmente se logró diferenciar el complejo Botzinger y el complejo pre-Botzinger, que están establecidos a nivel del grupo respiratorio ventral. Ya eso también lo llevan en fisiología porque ya se dio, digamos, esa actualización. Entonces, el patrón psíquico de la respiración se modifica, como hemos dicho, por diversos estímulos. Y los estímulos principales es los cambios en la concentración del pH, la concentración del CO2 y el oxígeno en el organismo. Situaciones como el ejercicio, emociones, cambios en la presión arterial o la temperatura también nos van a conllevar a cambios en la ventilación minuto, porque estos están asociados directamente con el control de la respiración a través del bronco encefálico. Hoy en día se acepta que el control de la respiración tiene un mecanismo de control voluntario, que está a través de la corteza cerebral, e involuntario, que está asociado a componentes emocionales, metabólicos, neuronal y endócrino, que están asociados al bronco encefálico. La corteza es el que nos evidencia un control voluntario de la respiración. Es por eso que durante el día, aquellos pacientes que son portadores de eritrocitosis patológica de la altura y en algunos casos que son portadores de mal crónico de montaña, su saturación de oxígeno durante el día está normal, 90%. Y los que son portadores de eritrocitosis patológica de la altura jóvenes, su saturación durante la noche, han visto en el gráfico que hemos mostrado de polisonografía, llega a 82, ¿no? Y máximo que se puede aceptar es de saturación durante la noche, de mucho que es ¿cuánto? 4% máximo. ¿Eh? Y estos pacientes con eritrocitosis patológica de la altura habitualmente están en 82, 81%. Y los que tienen mal crónico de montaña están por debajo de 79. Luego, las principales estructuras involucradas en el control neural de la respiración incluyen quimioreceptores del cuerpo carotídeo, ya posteriormente repasamos fisiología, el núcleo del tracto solitario, la columna respiratoria ventral, el núcleo glucogloso, el tallo cerebral, el núcleo motor frénico en la médula espinal, las entradas neuromoduladoras en estas regiones, porque están asociadas con fibras aferentes y eferentes que hacen que haya una regulación efectiva de la respiración minuto. Y luego les hacía referencia al complejo pre-Botzinger, que es una red de generación de ritmo situado dentro de la médula lateral y asume una función básica de inspiración específicamente este complejo Botzinger. Luego tenemos el complejo Botzinger, otro es el complejo pre-Botzinger. Les voy a dejar este artículo que es Network de Neuronal Control, donde explica efectivamente la función de cada uno de los grupos respiratorios ventral, dorsal, el centro neumotáxico, el músico y qué acción tiene el complejo Botzinger y el complejo pre-Botzinger. ¿Vamos? Este es un repaso que hemos visto, ¿no? Los quimioreceptores centrales habitualmente
censan efectivamente cambios en la S2, con mayor preponderancia, de manera indirecta con los niveles de pH sanguíneo. Entre tanto, los quimioreceptores periféricos censan con preponderancia los cambios en la concentración de oxígeno en nuestro sangre. Y eso no hace referencia, digamos, que no censa el nivel de CO2, pero con preponderancia en oxígeno. ¿Con qué evaluamos la indemnidad de quimioreceptores periféricos? ¿Con qué examen? Con el HDL, la respuesta del protocolo de Cox. ¿Con qué evaluamos la indemnidad de quimioreceptores centrales? Al hipercambio, HCD. ¿No? Tomen apuntes, pues, tomen apuntes, se acuerdan mejor y en la noche una repasadita y ya está. No tienen que estar esperando que sus compañeros de la super escudería estén transcribiendo, que va a ser el año, ¿no? ¿Siguen teniendo problemas en la transcripción de su escudería o no? Chakras, pues, pudiendo venir normal a teóricas y tomar apuntes cristianos, ¿no? ¿Sí o no? Compañero está ahí, no toma apuntes. Compañero está aquí, no toma apuntes y no reparte. Tomen apuntes y se pasen ese apuntes al momento de subir a la casa en el bus o en el taxi. Y con eso van a tener un mejor nivel de concentración, ¿no? Luego hay una clasificación de la eritropoiesis excesiva para tener un conocimiento general, ¿no? Porque les había hecho referencia que el tema, el conflicto acá, de eritrocitosis excesiva patológica de altura, que es una forma preclínica de maratónico de montaña, ¿no? En última instancia nos van a dar signos y sintomatología asociada a ese estado de hipoxémico crónico, y por ende nos va a producir alteraciones en todos los niveles de nuestra economía. Entonces, la eritrocitosis excesiva, muchachos, se clasifica como eritrocitosis primaria y eritrocitosis secundaria. Tenemos primarias y secundarias. Entre las primarias tenemos la congénita y la adquirida, y entre las secundarias también tenemos la polistemia vera, que es una eritrocitosis excesiva primaria de tipo adquirida, habitualmente, muchachos, se da por un aumento primario no regulado en la producción de eritrocitos sin causa identificada. Pero no solamente va a haber un incremento de la serie de hojas, sino también un leve incremento de los otros elementos importantes. Vamos en la polistemia vera. Entre tanto que la polistemia secundaria habitualmente va a estar asociado con pacientes que tienen patologías, sea a nivel pulmonar o a nivel cardíaco o en algún otro nivel de nuestra economía. Los más frecuentes asociados al hipoxia tisular, grandes alturas, pero que estuviesen asociados con alguna patología como es la enfermedad bronco-pulmonar obstructiva crónica, la obesidad, el síndrome de Pickwick, que es obesidad o el síndrome de la el famoso síndrome de Pickwick, producción inapropiada de eritropoietina secundaria de tumores, mieloma uterino, carcinoma renal o isquemia renal, que nos van a dar niveles de exceso de glóbulos rojos, eritrocitosis familiar con hemoglobinas con gran afinidad al oxígeno. Esas hemoglobinas con gran afinidad al oxígeno habitualmente una hemoglobina tipo la quima, y hay varios tipos de hemoglobina asociados a gran afinidad con el oxígeno. Y en última instancia nos van a conllevar igual a un incremento del número de glóbulos rojos. Y tenemos también otro tipo de eritrocitosis excesiva, que son consideradas las polistemias relativas. Uno de esas es el síndrome de Guy-Bach, que habitualmente es una polistemia de estrés,
¿no? Y es una eritrosis excesiva falsa o pseudo-eritrosis, ¿no? Y otra, digamos, una eritrosis excesiva relativa es cuando el paciente presenta algún grado de deshidratación. Entonces, si está deshidratado, no concentra y el examen, en este caso el examen de biometría hemática, nos va a reportar con incremento de hematocrito y el número de plateletas. La polistesia vera, muchachos, para un conocimiento general, es un síndrome, es parte de los síndromes proliferativos y es habitualmente frecuente, ¿no? Tiene una transmisión vertical entre madre a hijo y se expresa la síndrome entre los 40 a 60 años, más frecuente en varones que en mujeres, ¿eh? Y en las mujeres afecta su vida reproductiva, es común en la raza blanca en relación a la raza negra y es más común en judíos. Y hay una mutación somática en gen YAC2 que consiste en la sustitución de la valina, ¿no?, en la posición 617 por la peninsula. Entonces hay que pedir un examen YAC2 de, hace referencia a la valina, 617 la posición y la F que hace referencia a la peninsula, ¿no? Entonces, YAC2 de 617, ¿no? O si no verificamos aquello, hay que buscar una mutación similar en el exón 12 de YAC2. ¿Vamos? La polistemia vera tiene etiología, se ha relacionado con detección de cromosoma 20, trisomías en los cromosomas 8 y 9, o en algún caso esté asociado con un procesamiento alterado del receptor de la oncoproteína MPT. En un resumen fisiopatológico, la polistemia vera consiste en que las células pueden proliferar in vitro en medios que no contienen eritropoyetina. Entonces, los pacientes que son portadores de polistemia vera, habitualmente sus niveles de eritropoyetina son normales o disminuidos, porque no está asociado, ¿no?, con incremento de niveles de eritropoyetina. Ustedes saben que la eritropoyetina es la hormona y es encargada de estimular la síntesis de glóbulos a nivel de la médula espinal, ¿verdad? Y estas células son más sensibles al factor de crecimiento de insulina tipo 1, IGF-1 y GF1, resisten más a la apoptosis por activación del BCL11, que es una proteína antiapoptótica, similar a lo que ocurre en los pacientes que tienen eritropoyesis patológica de la altura. En pacientes que tienen eritropoyesis patológica de la altura, con estudios que hizo el doctor Amaro, es súper interesante. La vida media del glóbulo rojo del paciente que tiene eritropoyesis patológica de la altura ya no es como normalmente. ¿Cuánto es la vida media del glóbulo rojo? Ya no es 120 días. Habitualmente está entre 170 y 200 días. La vida media del glóbulo rojo del paciente portador de eritropoyesis patológica de la altura. Y está asociado a la activación de BCL11. Es una proteína antiapoptótica que hace que la vida media del glóbulo rojo incremente, ¿no? No se multiplican con mayor rapidez, hablando sí de la polistemia vera, pero si se acumulan, pues no se destruyen normalmente. En los pacientes portadores de polistemia. ¿Qué pedimos? Exámenes hematológicos, exámenes de médula ósea y otras pruebas para determinar si el paciente es portador o no de polistemia vera. Hacen una foto ahí. Es para conocimiento general, ¿no? Esto de la polistemia vera. Pero ya se toma foto de ellos. Habían hecho
hecho referencia, hay criterios mayores y menores para el diagnóstico de la polistemia vera. Estos criterios mayores y menores se actualizaron el año 2016, establecido por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué ves? ¿Tienen fármaco? Sí, ya los que tienen fármaco saben. Vale, vale. Pues vamos a correr más rápido. El lunes no se olviden que nos toca el tema de hipertensión arterial pulmonar. Igual está asociado con altura, porque es diferente la presión arterial pulmonar en nativos de gran altitud como el nuestro, y diferente en los nativos de nivel mar. ¿Tiene fármaco igual? Entonces, actualizado el criterio diagnóstico, teníamos criterios mayores y menores, ¿no? Ha habido cambios en los criterios mayores y menores. Entre los criterios mayores antes tenían que el volumen del depósito total debe estar mayor a 36 ml por kilogramo varón, mayor a 32 ml por kilogramo mujer, una saturación de oxígeno mayor o igual a 92% y esplenomegalia. Ahora hace referencia que el nivel de hemoglobina antes era ml por kilogramo, ahora es el nivel de hemoglobina en varones debe estar mayor a 16,5 gramos por decilitro. Esto haciendo referencia a valores de nivel del mar, y 16 gramos por decilitro en mujeres el nivel de hemoglobina. El volumen de eritrocitos debe estar mayor a 49% en varones y mayor a 48% en mujeres, o la masa eritrocitaria debe estar mayor al 25% de la normalidad. Estamos en la biopsia de médula ósea, demuestra hipercelularidad, mielosis con proliferación eritroide, granulocitos y megakarocitos. Y el criterio 3 es presencia de mutación de VIH-2, o si no se evidencia esto, hay una mutación a nivel de exón 12. Y entre el criterio menor se ha reducido a 1, de la poliquina se entra por debajo del valor normal o normal. Eso hacemos referencia. Y había acá varios criterios menores, ¿no? Plaquetas mayor a 400.000, otros inferior a 12.000, que ya no se utiliza. El tratamiento de esto, la flebotomía, es complicación más frecuente de la trombosis política, y a veces extrema, sintomatología relacionada con los efectos de invierno, clínicas, hematitis, nodular y glositis, porque si hay un incremento excesivo de síntesis de glóbulos rojos y el principal sustrato para génesis, no solamente con estos casos es hierro, ¿no? El hierro nos ayuda a la síntesis efectiva de glóbulos rojos, pero también está asociado ahí la vitamina B12 y ¿qué más? ¿Qué otra vitamina más está asociada a la síntesis de glóbulos rojos? Hemos visto en el tema de anemia, de valamina, que es la B12, que habitualmente se debe dar el suplemento antes de la maduración de mujeres, y se les da ácido fólico. El tratamiento, como le he dicho, la flebotomía, la hidroxiura, ¿no? La hidroxiura es un tratamiento de elección, y el interferón alfa, el albuminol, para la gota, porque habitualmente van a tener el de ácido úrico, y el mencilato de imatinib. Ok, entramos en estos patologías de altura. ¿Cuál es la etiología de esta patología de estos patologías de altura? ¿Cuál es la causa y qué desencadena la electrostosis patológica de altura? El IVA desde hace tiempo considera que la electrostosis excesiva observada en los jóvenes constituye una forma preclínica de la enfermedad crónica alimentaria, como ya les había hecho referencia. Y bueno, hemos ido probando esto con diferentes estudios que se han hecho y varias publicaciones al respecto. Y es evidente que
hay una forma preclínica que es sensitiva patológica y la forma clínica establecida de esta enfermedad va a ser la enfermedad de Monge. La enfermedad de Monge es un exceso de glóbulos rojos asociada habitualmente a leucemia severa, asociada a una hipertensión arterial pulmonar, moderada o severa. ¿Vamos? Ahí se considera que el paciente es portador del mal crónico de Monge. ¿Cuándo se considera que el paciente es portador de repositorios patológicos naturales? Cuando la hemoglobina está mayor o igual en varones, mayor o igual a 18,3 gramos por decilitro, asociado a signos de sintomatología leve de mal crónico de Monge. ¿Cuál es el signo de sintomatología leve? Dolor de cabeza matinal, tinnitus, en algunos casos fosfenos de corta duración en los jóvenes. ¿Vamos? Esa es la signo de sintomatología asociada. Ya, eso les hacía referencia de 18,3 gramos por decilitro en puestos patológicos. En mujeres es cuando su hemoglobina está mayor o igual a 17,5 gramos por decilitro. ¿Vamos? Esta es una publicación, un paper que publicamos, ¿no? Que está asociado, ya les he mostrado en anteriores cuando hemos visto el síndrome del hipoglia del sueño, desórdenes respiratorios durante el sueño, ¿no? Y el estrés oxidativo son como una forma preclínica del mal crónico de Monge. Entonces ya se evidencia que los jóvenes que están más o menos ya desde la etapa de adolescentes, entre 15 y 16 años, empiezan a mostrar un exceso de glóbulos rojos cuando estos pacientes son susceptibles a eritrocitosis excesiva patológica. Hay factores de riesgo asociados a la eritrocitosis patológica, ¿no? Y eso también está dado por una susceptibilidad individual a la hipoxia, porque como les hacía referencia, la prevalencia es del 8 al 10% de eritrocitosis patológica, y eso hace referencia que 10 de 100 van a tener o son portadores de eritrocitosis patológica. Y ahí nos preguntábamos, como IPE, ¿habrá una sensibilidad alterada en los inhibidores, tanto periféricos como centrales? ¿Habrá otros factores asociados al mismo? Porque hasta el momento no se sabe a ciencia cierta cuál es el factor fisiopatológico fundamental y principal que inicia el mal crónico de Monge. No sabemos. Pero sí sabemos que el principal factor fisiopatológico asociado a la eritrocitosis patológica natural y el mal crónico de Monge es la hipoventilación alveolar. ¿No? Es la hipoventilación alveolar. Todos los pacientes que son portadores de eritrocitosis patológica natural y mal crónico de Monge habitualmente tienen hipoventilación alveolar. ¿Vamos? Esa hipoventilación alveolar que está dada por ese estado hipoxémico en el que se encuentra el paciente que es portador de este tipo de patología. ¿No? Hacia referencia es congénita o adquirida esta eritrocitosis patológica de la alveolar. Esa era una pregunta que nosotros nos hacíamos. Y vemos o evidenciamos que tiene un factor congénito asociado, porque se ha evidenciado con los estudios que hemos hecho en la libertad de que mujeres embarazadas que han tenido problemas en el momento antenatal, preparto, en este caso prenatal, el momento de parto, postparto, el producto ha tenido alteraciones en la oxigenación o la misma madre, por ejemplo, la madre que ha sido portadora de preeclampsia. La preeclampsia es un incremento de cifras tensionales sistémicas en la madre embarazada en el segundo mitad del embarazo. Habitualmente eso va a traer trastornos en la oxigenación en el producto, ¿verdad? Y ese trastorno de oxigenación en el producto habitualmente va a asociarse con alteraciones específicamente asociadas a la mutilación del bebé. ¿Vamos?
Y si hay alteraciones en la metilación del DNA, estamos hablando de alteraciones epigenéticas. ¿Vamos? Y con estos estudios hemos logrado evidenciar que sí hay alteraciones epigenéticas en los pacientes que está asociado con algún trastorno que ha tenido la madre cuando está aportando al producto, ¿no?, durante su embarazo. ¿Vamos? Es posible detectar la eritrocitosis patológica natural, ¿no? Posiblemente sí se pueda detectar, digamos, antes de que se evolucione a más crónico mental. Ese es el objetivo. Que estos pacientes sean captados en el inicio de la enfermedad, con exceso de glóbulos rojos, se haga un tratamiento efectivo y después de hacer el tratamiento efectivo, estos ya no evolucionen a mal crónico de montaña. Porque bien saben ustedes que la plasticidad del desarrollo no solamente está en el sistema nervioso central, sino tenemos la plasticidad del desarrollo en diferentes niveles de nuestro organismo. Hay plasticidad del desarrollo del sistema nervioso central, plasticidad del desarrollo a nivel pulmonar, tanto en el endotelio vascular como en el epitelio respiratorio, que hace que haya cambios fenotípicos fisiológicos de acuerdo a estímulos externos. ¿Vamos? Y habitualmente este respuesta respiratoria de hipoxia está alterada en los pacientes, está disminuido. ¿Vamos? Está disminuido. ¿Por qué? Habíamos dicho que uno de los principales factores fisiopatológicos asociados a estos pacientes portadores de eritrocitosis patológica de la altura y más crónico de montaña es la hipoventilación alveolar. Y esa hipoventilación alveolar nos da un estado de hipoxemia. ¿Lo ven? Ese estado de hipoxemia es el principal factor asociado a la eritrocitosis patológica de la altura y el mal crónico de montaña. ¿Vamos? ¿Qué métodos existen para combatirlo? Ya acá más o menos estamos viendo, digamos, lo que es desaclimatación a altura, pero estrategias de aclimatación habitualmente acá no se utiliza en pacientes con portadores de patología de altura. Y estos pacientes que son portadores de estos dos patologías de altura y mal crónico de montaña revierten totalmente la sintomatología. El número de glóbulos rojos disminuye cuando se van a vivir a nivel de lugares bajos. Si van a Santa Cruz, esos pacientes portadores de estos patologías de altura o mal crónico de montaña, habitualmente en el transcurso de un mes o dos ya tienen cifras normales como un habitante de nivel de. ¿Vamos? Y si es, digamos, una condición sine qua non de que ese paciente había tenido efectivamente el proceso patológico. En los pacientes jóvenes, muchachos, que son portadores de eritrocitosis excesiva patológica de altura, en ese estudio que hicimos en el IVA, hemos visto pacientes control y pacientes con eritrocitosis excesiva, edades habitualmente para hacer un trabajo de investigación, las edades deben ser variadas, ¿no? Acá, por ejemplo, las 21,5 de en promedio y 22,4 de promedio, pacientes excesivos. El peso y el índice de masa corporal deben estar variados igual, ¿no? No vamos a tomar pacientes con obesidad para estudiarlos efectivamente si son portadores de nosotros, ¿no? El índice de masa corporal dentro del parámetro de referencia, 24 y 22, había diferencias significativas de ese rango, pero está dentro de la norma. Ahí vemos la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Ahí, por ejemplo, vemos que la frecuencia cardíaca del paciente es 64 y la frecuencia cardíaca del paciente con EE es en el control, mejor dicho, 58. Saturación 91.2 en promedio en los normales y 89.3 en los portadores de glucosa. Habíamos dicho que el valor de referencia normal de saturación de oxígeno en la altura acá, 8.600 metros, 88-93. ¿Vale?
Los pacientes normales jóvenes, 91.2, portadores de discapacidad excesiva, 89.3. Hay una leve diferencia, pero tiene diferencia significativa, porque es menor a 0.5. ¿Vamos? Entonces, ya nomás ahí se empieza a evidenciar que estos pacientes que tienen discapacidad excesiva ya están empezando a tener un leve trastorno en la oxigenación. ¿Vamos? El nivel de hematocrito, en los controles sanos 50 y en los pacientes portadores de discapacidad excesiva 59. Hemoglobina 16,6 en sanos, 19,3 en portadores de discapacidad patológica de la piel. El número de linfocitos 5.5 por millones por centímetro cúbico y aquí 6.4 millones por centímetro. Entonces, como pueden evidenciar, los pacientes que son portadores de discapacidad patológica de la piel están el número de glóbulos rojos de hemoglobina elevado desde la señal de los pacientes. El número de reticulocitos igual está elevado. La eritropoyetina, como pueden observar, el valor normal habitualmente es 10 miliunidades internacionales por ml y los pacientes de 7 a 10 miliunidades internacionales por ml. Acá tenemos 8,7 y 9,3. Están dentro del parámetro de o sea que, como les hacía referencia, los pacientes que tienen eritrosis patológica de la altura habitualmente tienen un nivel de hemoglobina normal. Está ahí la eritrosis excesiva. ¿Vamos? Aquí tenemos el valor del receptor soluble de la transferrina, que está dentro del parámetro desde el 19 picogramos por ml en pacientes control y 17,6 picogramos en pacientes con eritrosis excesiva. El receptor soluble de la transferrina les había dicho que es un marcador directo, casi directo, ¿de qué? En el tema de anemia, de ferrotenio. Y aquí está dentro del parámetro de referencia, o sea que los pacientes no tenían ferrotenio, y los que tenían eritrosis excesiva y los que tenían los pacientes que eran normales. A estos pacientes también se les hacía pruebas de función respiratoria, donde se medía la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en un segundo, el índice de permeabilidad bronquial, la difusión alveolo capilar por la técnica de respiración simple, ¿vale? Y todos esos parámetros estaban dentro del parámetro de referencia y había diferencia significativa en la difusión alveolo capilar entre los dos pacientes. Los pacientes con respiración excesiva y los pacientes con control. Los pacientes con control tenían una difusión alveolo capilar ml minuto 148 y los pacientes con respiración excesiva 127.4 ml minuto. Vamos, que está dentro del parámetro de referencia, que hay diferencias significativas. ¿Cómo se produce la hipoxia arterial? ¿Cuál es la importancia de la vida perimetral? Esa ha sido una de las preguntas que ha desencadenado lo denominado hipótesis de Barker. Ahora ya sabemos que la hipoxia perinatal influye sobre la maduración del control respiratorio y la estructura pulmonar postnatal. Es importante que los productos, muchachos, en este caso los frutos, en la etapa de cada productos no tengan que tener alteraciones en la oxigenación durante su etapa prenatal, natal y postnatal. Vamos, no tienen que tener. Porque como están en una etapa de desarrollo, tienen una alteración de oxigenación en esas etapas, habitualmente va a estar asociado con metilación del DNA. Y esa metilación del DNA hace que haya polimorfismos del nucleótido simple, que hace que se expresen algunos genes, y esos genes que se expresan habitualmente estimulan diferentes niveles de síntesis, por ejemplo, de proteína 1, factor de crecimiento del cardiovascular, que están asociados
en la génesis fisiopatológica de varias entidades insulentas, patología de altura, hipertensión arterial pulmonar, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, etcétera, etcétera. Una amplia variedad de patologías que están asociadas a trastornos de oxigenación en la etapa perinatal. ¿Vamos? Las publicaciones que mencionan la hipótesis de Bach muestran la importancia de la vida perinatal, especialmente del bajo peso al nacer sobre la susceptibilidad que de los habitantes que viven en grandes alturas y tienen más susceptibilidad de tener reclusión de crecimiento intrauterino, aquellos pacientes o personas que habitan o han nacido a nivel del mar y vengan a vivir a grandes alturas en su etapa de embarazo. Estas personas tienen mayor susceptibilidad de tener restricción de crecimiento intrauterino, que es un insulto también al producto, y por ende también estos son susceptibles de tener metilaciones en el DNA, y estos pueden conllevar en su vida adulta la expresión de patologías, como ya les había adelantado, hipertensión arterial pulmonar, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, patología arterial. ¿Vamos? Este es un estudio que hicimos con el IBDA, ¿no? Trabajamos con la Universidad de Colorado, Estados Unidos, donde se ha evidenciado que hay metilación del DNA que hace que se expresen genes asociados a nivel vascular, específicamente a nivel vascular pulmonar, se expresa el gen SNOT2, el ARI1B y el CTRHC1. Se ha expresado efectivamente en aquellos pacientes que han tenido el antecedente de su madre cursado con preeclampsia en su etapa de producto. Y como ha cursado preeclampsia, estos pacientes han expresado estos genes y han tenido una metilación en diferentes regiones a nivel del DNA. ¿Vamos? Y esa metilación ha hecho que se expresen estos tres genes: SNOT2, el ARI1B y el CTRHC1, que habitualmente están relacionados con la función vascular. Entonces, ya vemos que hay alteraciones epigenéticas que van saltando habitualmente de madre a adulto. Si este paciente no se trata efectivamente, y si es mujer, digamos, que es propensa a tener excesiva patología de altura, habitualmente su descendencia también va a tener eritrocitosis patológica de altura. ¿Vamos? Ahí vemos una foto. Desde atrás sobre crecimiento intrauterino es más frecuente en la altura, en aquellas personas que han venido a vivir del nivel del mar a la altitude. Es una persona, por ejemplo, es un producto de una paciente que vivía en el nivel del mar en Estados Unidos, ha venido a trabajar en la embajada americana y ha tenido restricción de crecimiento intrauterino. Diferente a un recién nacido habitante y nativo de grandes alturas, que no tenía ningún factor asociado, la madre no tenía ningún factor de alto riesgo obstétrico y el producto ha nacido con más de 3 kilogramos. ¿Ven esa foto? La restricción de crecimiento intrauterino. Habíamos dicho que esa es una fase preclínica, como el proceso patológico del marco de la. Y todo lo referente a la proceso patológico y el marco de montaña se asocian a un mecanismo fisiopatológico que vamos a ver ahora. ¿Vamos? El mal crónico de montaña, según el Consenso Internacional sobre Enfermedades Crónicas y Enfermedades Subagudas de la Altura, que ha sido establecido el año 2005 en un Congreso Mundial de Medicina y Fisiología de la Altura, define que el mal crónico de montaña, o el chronic mountain sickness en sus siglas en inglés, como un síndrome clínico que se presenta en nativos o residentes de toda la vida en alturas mayores a 2.500 metros sobre el nivel del mar,
y se caracteriza por dosis excesiva, hipoxemia grave y asociada o no a hipertensión arterial pulmonar, que va a estar de moderada a grave. ¿Vamos? Entonces, estos pacientes que tienen mal crónico de montaña ya tienen afección de la arteria pulmonar, ¿no? Y si hay afección de la arteria pulmonar, también hay afección de las resistencias vasculares pulmonares, ¿no? Que vamos a hablar el día lunes, que vamos a ver el tema de hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Que no es lo mismo que hipertensión pulmonar crónica. Entonces, habíamos dicho que Carlos Momia Medrano era el que hizo un estudio completo y describió el exceso de glóbulos rojos que llegaron con el poquito en Cerro Pasco de Perú. Ese síndrome ocurre en personas que se siguen largo tiempo a gran altitud, entonces excesiva hipoxemia, y como les decía antes, revierten al irse a vivir estos pacientes en lugares bajos. Ahora, ¿creen que es fácil ir a vivir a lugar bajo, teniendo establecido actividad laboral, social, familiar en la altura? ¿Es fácil o no? ¿Creen que yo le puedo decir, digamos, a ver, su papá está con la temperatura más alta de tu país, ¿y va a poder vivir? ¿Ah? No, no se va a poder vivir. Ya lo hemos visto en la aplicación que habíamos hecho con el IDDA, que había alteraciones en la aplicación del DNA y eso hacía que haya polimorfismo de nucleótidos que ha hecho que se expresen tres genes específicos asociados a la función vascular. Pero hay genes identificados asociados con hipoxia, tolerancia a la hipoxia, y los fenotipos asociados a la tolerancia a la hipoxia. ¿Okay? Esos genes asociados a la tolerancia a la hipoxia es el PEPAS1, el PEPAS1, ¿no? Que se ha visto, por ejemplo, en habitantes del Tíbet, el ARNT2, el PHRD, en habitantes de Etiopía, el RORA o COL6A1, el SLC30A9, el HGF, que se ha evidenciado en habitantes de Etiopía, que habitualmente son genes candidatos que están asociados a la tolerancia de vivir en grandes alturas. Y todos estos genes, como pueden observar, están asociados a los niveles de hemoglobina. ¿Cuáles son los factores de riesgo de establecer o padecer del mal crónico de montaña? Bueno, el primero es el la edad. Habitualmente, de 18 a 25 años, los jóvenes van a ser portadores de trastornos de altura. Conforme va pasando el tiempo y el ciclo vicioso, hipoventilación, hipoxemia, no se trata efectivamente, estos pacientes van a llevar a síndrome de Monge o mal crónico de montaña o crónico montaña, donde va a haber exceso de glóbulos rojos, hipoxemia severa y ya va a haber afección cardíaca, ¿no? Porque va a haber hipertensión arterial pulmonar. Si hay hipertensión arterial pulmonar, implica que la presión hidrostática de la arteria pulmonar incrementada, implica que hay hipertrofia ventricular derecha, ¿vale? Hipertrofia ventricular derecha porque la poscarga del ventrículo derecho va a incrementar por el incremento de la presión arterial pulmonar y por ende ya hay afección cardíaca también, cardíaca y pulmonar. No solamente ya está el exceso de glóbulos rojos y hipoxemia, hay afección fibras tensionales pulmonares y hay afección cardíaca por la parte.
Y eso va a conllevar a que el paciente establezca más de la montaña a un cor pulmonar historia previa de eritrocitos patológica de la altura, ¿no? Eso hace referencia, digamos que el paciente ha viajado a un nivel bajo y vuelve otra vez a La Paz, otra vez, ¿no? O algún familiar, padre, mamá o hermana ha tenido antecedentes de eritrocitos patológica de la altura, igual va a ser susceptible el paciente. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que esa ventilación del DNA se transmite. ¿Qué clase tiene, señorita? Usted. Vaya. Ya vamos a acabar. ¿Usted qué tiene? Historia de disminución de la sensibilidad respiratoria de hipoxia o hipoventilación. Les había dicho la hipoventilación es el principal factor de riesgo patológico asociado a eritrocitos patológicos de la montaña. Apnea del sueño. Ya les había dicho que la apnea del sueño se evidencia ya en los pacientes jóvenes que tienen exceso de glóbulos rojos. Ya tienen vesículas, pero los pacientes que tienen mal crónico de montaña ya tienen el síndrome de apnea del sueño con un índice de apnea mayor a 15. Hay algunos que tienen muy severo índice de apnea mayor a 30. ¿No? Otro factor de riesgo siempre es el sobrepeso y la obesidad. Me han dicho que la obesidad está asociada al síndrome de apnea del sueño y el síndrome de apnea del sueño está asociado siempre al exceso de glóbulos rojos, porque el síndrome de apnea del sueño es muy frecuente en pacientes obesos. La posmenopausia, las damas están protegidas en la etapa fértil por dos hormonas específicas, los estrógenos y la progesterona. Bueno, la progesterona además tiene un factor, una función fisiológica de estimular el centro respiratorio y las damas tienen una mejor ventilación inmune. Además, el ciclo menstrual hace que tengan estados fisiológicos de melancolía. Entonces, en vez de ir a otro extremo que es de eritrocitos excesiva patología de la altura, habitualmente las damas tienen que ir al otro extremo que es la anemia. No van al otro lado, ¿no? Pero cuando ya pasan la menopausia, posmenopáusicas, habitualmente son más frecuentes, que sean susceptibles a exceso de glóbulos rojos y hematomegalia. Patologías perinatales, ya les había hecho referencia. Trastorno de la oxigenación. Ahí es lo que nos interesa. En la fisiopatología, les había dicho que el principal factor fisiopatológico asociado es la hipoventilación alveolar. Entonces hace referencia a que hay una disminución de la ventilación inútil. Pero aún las personas normales tienen cierto grado de atenuación, o sea, eso hace referencia a que hay hipoventilación alveolar exagerada en los pacientes. Pero los pacientes sanos tienen un cierto grado de hipoventilación que no les conlleva todavía el estrés patológico. Pero en estos pacientes la hipoventilación es muy pronunciada. ¿Estamos? Y si es pronunciada la ventilación minuto, está disminuida, muy pronunciada, va a haber una hipoxia acentuada, ¿sí o no? ¿O no? Pero que no es tan exclusivo de la no es condición sine qua non. Si hay hipoxia acentuada, estos pacientes primero tienen eritrocitos patológicos de la altura. Como no se hace un tratamiento efectivo, ese estado hipoxémico entra en un círculo vicioso. El estado hipoxémico nos lleva a más hipoventilación alveolar porque hay un trastorno en el sistema respiratorio y por ende tenemos mayor formación de glóbulos rojos. Y si hay mayor deformación de glóbulos rojos,
habitualmente tenemos mayor hipoxemia y ahí vamos a tener vasoconstricción pulmonar mediada por la hipoxemia. Y ahí el paciente ya tiene lo que es hipertensión arterial pulmonar. Pero no únicamente se presenta hipertensión arterial pulmonar en todos los casos, hay algunos que no van a tener. Porque todos son distintos, tienen diferentes susceptibilidades. Producción de especies activas del oxígeno. Condición sine qua non. Les había dicho que si la saturación de oxígeno disminuye por más del 4% de un basado, habitualmente es un 90%, ¿no? Y eso se exacerba más durante la noche porque estamos en hipoventilación síndrome de comercio. Habitualmente van a tener un incremento de las especies activas del oxígeno. ¿Sí o no? Al incrementar las especies activas del oxígeno, hace que esas moléculas con movimientos no sincrónicos, ¿no?, produzcan la alteración en los líquidos de las membranas del centro respiratorio y, en última instancia, alteren el control efectivo de la ventilación. La epsidina es una proteína sintetizada a nivel hepático, polipéptido, que es una hormona reguladora del hierro y está asociada también al exceso de glúcido, porque el hierro es un factor, un sustrato fundamental para la síntesis de nuevos glóbulos. Entonces, simplificando, tenemos un componente respiratorio que está dado por una hipoventilación alveolar. Esa hipoventilación alveolar no se sabe efectivamente cuándo comienza. Por eso no se tiene efectivo, digamos, inicio fisiopatológico alveolar, pero estos pacientes tienen hipoventilación alveolar. ¿La puerta puede cerrar? ¿Está cerrada o está bien? Cierrenla, por favor. Ya vamos a acabar. Entonces tenemos el componente respiratorio con una hipoventilación alveolar, un componente hematológico con un exceso de glóbulos rojos, un componente cardiovascular con hipertensión arterial pulmonar asociada con hipertrofia ventricular derecha, ¿no?, que conlleva a un componente cardiovascular que está asociado a hipertrofia ventricular derecha, hipertensión arterial pulmonar, hipertensión ventricular pulmonar, y en última instancia va a asociar un componente de dolor. Si hay un estado hipoxémico dado por una hipoventilación alveolar, un incremento de glóbulos rojos, componente hematológico, además está asociado a una hipertrofia ventricular derecha, que en última instancia nos va a llevar a una insuficiencia ventricular derecha. Esa insuficiencia ventricular derecha asociado a una vasoconstricción pulmonar mediada por hipoxia hace que haya una disminución mayor de la concentración de oxígeno sanguíneo, una disminución de la presión arterial sanguínea, una disminución del contenido arterial de oxígeno, ¿no? Y por ende va a haber estados de vasodilatación mediado por la hipoxia a nivel del sistema nervioso central, y por ende va a haber un componente neurológico. Los pacientes van a tener dolor de cabeza, alteraciones en las funciones motores superiores, no van a concentrarse adecuadamente, y ahí se tiene el componente neurológico. Todo ese componente fisiopatológico dado por el hipoxémico, por la hipoventilación alveolar, hace que en última instancia estabilice el IF1 alfa, y al estabilizar el 1 IF alfa, que es, podríamos decir, el IF, habíamos hablado ya en la anterior clase, en el evapor fundamental, es el regulador maestro del oxígeno, el IF, que es el factor inducido por el oxígeno. Tenemos dos tipos de IF, los IF alfa y
los IF de factor inducido por hipoxia alfa y los factores inducidos por hipoxia beta. 2. A su vez, los IF alfa tienen 3 subtipos. IF 1 alfa, IF 2 alfa e IF 3 alfa. ¿Vamos? El IF 2 alfa está asociado directamente con el incremento de síntesis de la eritropoyetina. Ya se acaba. Entonces, este IF, el factor inducido por hipoxia, se expresa y se estabiliza para su síntesis cuando el organismo tiene disminución del oxígeno. ¿Vamos? Cuando hay una disminución en la presión arterial del oxígeno, cuando hay una disminución en la saturación arterial, se expresa este IF y se estabiliza asociado a estas clorhidroxilasas. El hierro ferroso, el ácido ascórbico, están asociados a la estabilización de este IF. Estos, la clorhidroxilasa, el hierro ferroso y el ácido ascórbico estabilizan al IF con un complejo de la ubiquitina E3 que se estabiliza y ya no se sintetiza. ¿Vamos? Pero cuando hay baja de oxígeno, como ven en el gráfico, el IF ya no se estabiliza, se expresa, ¿estamos? Específicamente el IF1 alfa, ese actúa directamente porque es un factor de expresión genética a nivel nuclear y estabiliza, hace que haya transcripción de varios genes inmiscuidos en la regulación de varios proteínas. Regula el IF, no solamente es el IF1 alfa, IF 2 alfa, el IF 3 alfa, se sintetizan por esa disminución de la concentración de oxígeno y vemos que hay muchachos, la clorhidroxilasa, el hierro ferroso, y el ácido ascórbico están asociados para estabilización del IF y el mismo se expresa. ¿Estamos? También, ¿eh? Hierro ferroso, ácido ascórbico, ¿eh? ¿Vamos? Pero si hay estado de hipoxemia, se va a expresar. Como es un factor de expresión genética, hace que se sinteticen varias moléculas. ¿Ven o no? El IF2 alfa específicamente hace que se sintetice mayor cantidad de eritropoyetina. La eritropoyetina no solamente se sintetiza en el aparato molecular, sino a nivel de la fibra neuronal. No se sintetiza en varios niveles de mitoconidria, de manera celular, en el campo intestinal, a nivel hepático, en varios niveles. A nivel físico se expresa eso. Y si hay una mayor estimulación por el IF2 alfa, hay mayor producción de eritropoyetina. ¿Vamos? ¿Cuál es el que está asociado a mayor síntesis de eritropoyetina? Y alfa 1, alfa 2 o IF alfa 3. ¿Ah? El IF alfa 2. Voy a hacer todo el cambio. Como pueden ver, el IF1 de sus 3 subtipos estabiliza, incrementa la síntesis de eritropoyetina, factores amiogénicos como el factor de crecimiento del epitelio vascular, factores que están asociados al tono vascular, como ejemplo de interleucina 1, el óxido nítrico, son varios niveles, ¿no? La motilidad gástrica también están asociados, el metabolismo de la glucosa, el
en la resistencia al droga, en la regulación transcripcional, en la proliferación de supervivencia asociados a la apoptosis, en la adhesión celular, en la regulación del pH, está asociado el PIB. Por eso se le denomina el controlador maestro de los ciclos. En resumen, componentes respiratorios, hipoventilación alveolar crónica. Esa hipoventilación alveolar crónica se asocia a una hipercapnia relativa. Si no está ventilando adecuadamente, no hay una expresión definitiva del CO2 a nivel pulmonar, ¿sí o no? Lo que nos lleva a una hipercapnia relativa. Y eso nos haría suponer que habrá una respuesta excesiva de los tiros rectores. No. Como hay esa hipoxemia efectiva y crónica, la respuesta de los tiros rectores, tanto centrales como periféricos, está alterada y atenuada. ¿Vamos? Dada por las especies reactivas de oxígeno. Lo que conlleva a mayor hipoxemia, ¿sí o no? ¿Mayor hipoxemia o no? En el componente hematológico, eritrocitosis excesiva, porque el TIF1, 2 alfa estimula mayor síntesis de proteína. A ver, el TIF1 de sus diferentes subtipos estimula a síntesis de estimuladores de tono vascular, como el proteína 1, que exacerba la hipertensión arterial pulmonar. Si hay exceso de glóbulos rojos, hay incremento en la viscosidad sanguínea. Si hay incremento en la viscosidad sanguínea, la poscarga del ventículo izquierdo también va a estar incrementada. ¿Sí o no? Porque el corazón debe hacer mayor esfuerzo para bombear efectivamente, con fracción sistólica de eyección, toda esa sangre para el efectivo nuestra oxigenación. Entonces, ese incremento de viscosidad sanguínea se asocia a hay una expansión del volumen sanguíneo pulmonar total, porque hay alteraciones de vasodilatación efectivizadas, en este caso, por en ese componente cardiovascular, ¿no? Moderado severo hipertensión arterial pulmonar, lo hemos dicho, que conlleva a hipertrofia ventricular derecha. Si hay hipertrofia ventricular derecha, en última instancia va a desencadenar a insuficiencia ventricular derecha en última instancia, que va a conllevar a incremento de la presión hidrostática derecha, presión hidrostática incrementada en las venas cava superior e inferior, incremento de la presión venosa, ingurgitación yugular, al haber incremento de la presión venosa ventral de la vena cava, hay una congestión hepática que va a conllevar a hepatomegalia. Los pacientes entonces insuficiencia ventricular derecha. Como la podemos decir, la insuficiencia ventricular derecha se observa mejor. La izquierda se resulta mejor, ¿no? Porque la izquierda está asociada a hipertensión pulmonar. ¿Vamos? Y este paciente con hipertrofia ventricular derecha puede evolucionar a un corazón pulmonar crónico y en última instancia desencadenar insuficiencia cardíaca. Porque retrogradamente va a ir afectando al ventriculo izquierdo y va a dar insuficiencia cardíaca. El componente neurológico ya hemos dicho, ¿no? Hay una alteración en la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral mediado por el estado hipóxico que hace vasodilatación a nivel del sistema nervioso central, y esa vasodilatación asociada al estado hipoxémico, en primera instancia hay un edema, empieza el edema vasogénico, y ese edema vasogénico asocia a trastornos del sueño, porque no va a haber un muchachos llenos de patrón de trastorno del sueño
está asociado a cefalea, mareos, parestesia, debilidad física y fatiga mental, ¿no? Asociados a ese estado de sueño. Y ahí tenemos un esquema fisiopatológico resumido, hipoxicovárica, actitud, estilos de vida, ¿no? Asociados, sexo masculino que es más frecuente, femenino en la menopausia, edad mayores a 50 habitualmente ya establecen mal crónico de montaña, factores genéticos asociados a los polimorfismos simples de nucleótido asociados a la mutilación del DNA, apnea del sueño, de los pacientes y esa hipoventilación que se exacerba, y aquí nos falta la expresión del disminución de la presión arterial de oxígeno, incremento de los niveles de oxígeno, estimulados por este hipoventilación específicamente el PIF alfa 2 y PIF 2 alfa, que incrementa la síntesis de oxígeno, mayor producción de glóbulos rojos, un estado de polistemia que hace que incremente la disponibilidad sanguínea, disfunción mental y cardiovascular, y también pulmonar, y síntomas y signos de enfermedad crónica. Ahí tenemos la clínica, un paciente que tiene mal crónico de montaña, cianosis central, morado, ¿no? Hay las encías igual, tenemos vasodilatación penosa, muy pronunciada más en los inferiores, y una cianosis periférica, y estos dedos empálidos de campo es efectivamente hay pacientes que tienen mal crónico de montaña. Entonces el cuadro de mal crónico de montaña grave se caracteriza que tiene pacientes síntomas de dolor de cabeza, distimia, dependiendo de la severidad, puede ser grados, esfuerzos. Van a tener los pacientes mareos, hipersomnia o insomnio, ictus, anorexia, cansancio físico y mental con dolor de huesos y músculos. Los pacientes que tienen eritrocitosis patológica gratuita, jóvenes, de 18 a 25 años, lo único que va a ser positivo, muchachos, es que cuando estén mucho tiempo en sequestración, se paran de golpe, va a tener fosfenos. Ese es un clínico, es un dato clínico efectivo de eritrocitosis patológica gratuita. Famoso. Porque son jóvenes, ¿no? Sanos, tranquilos. Es el único dato clínico que van a tener, que son susceptibles de eritrocitosis patológica. Los signos: cianosis, hipocratismo digital, como se ven de acá, impurificación de las venas de las extremidades de acá, y alteraciones de la memoria. Los pacientes no se tratan efectivamente. ¿Ya desayunado esta mañana? Diagnóstico, monograma principal, pruebas de función ventilatoria, radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiografía propia, tomografía electroviral para ver si no hay alteraciones intrapulmonares, estudio polisonograma. Y el hemograma que vamos a ver incremento de glóbulos rojos y niveles de hemoglobina. A ver, además va a haber incremento de y las pruebas de función ventilatoria para descartar cualquier patología pulmonar. Pruebas de función ventilatoria que hemos visto, espirometría, la fleximografía, la difusión arterial, la gasometría arterial en el reposo hiperexia, para determinar que ese pulmón esté limpio. ¿Vamos? Radiografía de tórax para ver que no tenga ninguna alteración a nivel pulmonar ni a nivel cardiaco. Electrocardiograma para descartar cualquier tipo de patología cardíaca, arritmias cardíacas, sobrecargas ventriculares derechas, bloqueo de gamma, etc. La ecocardiografía Doppler para evidenciar si el paciente es portador o no de hipertensión arterial pulmonar. Habitualmente aquellos pacientes que tienen mal crónico de montaña tienen una insuficiencia a través de ese flujo de insuficiencia funcional
se puede evidenciar con una fórmula de Bernoulli la presión arterial como la sistólica, porque la única forma evidente de tener una determinar efectivamente una presión arterial pulmonar es bajo cateterismo cardíaco. Pero con la ecocardiografía Doppler podemos hacer efectivo una determinación efectiva de la presión arterial pulmonar sistólica. ¿Vamos? La tomografía bipolar para descartar seantes intrapulmonares y algún trastorno a nivel alveolar. Estudio polisonográfico, como les había dicho, la polisonografía nos va a servir para establecer que el paciente tiene síndrome de la asociado al mal conducto. No tenemos el consenso de CIMI 2004 de Milagro 2010, el score de CIMI, también llamado, es el score del mal crónico de montaña. Evalúa en estos datos 7 parámetros: dolor de cabeza, parestesias, dificultades para respirar, dificultad para dormir, si el paciente tiene cianosis, si tiene las venas dilatadas, manos o pies, leve, moderado o severo, los parámetros. El puntaje: 0, ningún síntoma, 1 a 2 eventos por mes o leve, 2 o más eventos por mes moderado, y 3 decimal de 6 eventos por mes o severo. Y el score sano de 0 a 5, mal crónico de montaña leve de 6 a 10, mal de montaña crónico moderado de 11 a 14, mal crónico de montaña severo mayor a 15. Y un criterio mayor para determinar el mal crónico de montaña es el nivel de móvil, mayor o igual a 21 gramos por decilitro en varones y mayor o igual a 19 gramos por decilitro en mujeres. Mal crónico de montaña. ¿Y cuánto era las mujeres para determinar el proceso para que no se la regla? 17, mayor o igual a 17,5. En varones 18,3, mayor o igual a 18,3. Tratamiento, ya. Descenso, pero nadie quiere descender, ¿no? Flebotomías, las flebotomías con deposición, sin deposición, con los fines fundamentales, etc. Pero no nos va a solucionar el problema, ¿no? Además, las flebotomías tienen su efecto rebote. Farmacológico, la cetosolamida, muchachos, les había dicho que nos sirve también para prevenir desafinación de curvatura, porque disminuye la amilasa católica, acidifica estimula la ventilación minuto, estimula la ventilación minuto, eso nos funciona en estos pacientes, ¿eh? Y se ha logrado evidenciar que 250 miligramos de acetosolamida al día durante 3 semanas ha mejorado el parámetro hematológico y respiratorio de los pacientes que son portadores de mal crónico de montaña y de los pacientes que tenían mal crónico de montaña mayores de 50 años, les han dado tratamiento de acetosolamida por 3 semanas y ha bajado el número de glóbulos rojos, ha mejorado la respiración minuto, ha mejorado su saturación arterial y por ende ha habido una mejoría de pero no ha sido el tratamiento efectivo, ¿no? Porque ya este paciente que tiene mal crónico de montaña habitualmente tiene ya compromiso cardíaco y pulmonar, ¿no? La fisioterapia respiratoria. Sabiendo, digamos, que el mecanismo fisiopatológico principal de esta ventilación, ya se nos diciendo que es efectiva la cetosolamida, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? La fisioterapia respiratoria, muchachos. La fisioterapia respiratoria, como les había hecho referencia en el tema de musculatura, debe efectivizar una adecuada ventilación minuto. Eso implica que la saturación de oxígeno debe subir y la frecuencia cardíaca debe bajar.
Esa es una ventilación efectiva, una respiración. Pero les había dicho también que si el paciente estaba con un basal de 82% de saturación y con la fisioterapia respiratoria y la acetozolamida, si estamos mal de esto, va a incrementar su saturación de oxígeno, ¿eh? Capaz que incremente de 82 a 90 en el tratamiento. Incrementa de 82 a 90, ¿cuánto por ciento incrementa? 8. ¿Y qué pasa si incrementa más de 4%? Es decir, se activa del oxígeno, ¿o no? Y si hay especies reactivas de oxígeno, igual nos va a producir daño en el centro respiratorio, ¿no ves? ¿O no? Entonces se debe echar mano a antioxidantes exógenos, ¿ves? ¿Sí o no? ¿Qué antioxidante exógeno habíamos hecho referencia? El ácido ascórbico. Además de tener un efecto antioxidante, el ácido ascórbico también nos ayuda a qué? A estabilizar qué? El PIB. Para que no se exprese, ¿visto o no? Para estabilizar el PIB necesitamos de las clorhidroxilasas, el hierro en su estado ferroso y el ácido ascórbico. Si tenemos el mejorar la ventilación minuta, por la ventilación biológica, hacemos que se estabilice el líquido. Además, eliminamos la acción deleteria de las especies del oxígeno, vamos a tener un buen tratamiento, ¿no? Pero no es tan bueno si ha evolucionado el mal crónico de montaña. Mejor sería tratarlo cuando está en eritrosis patológica, cuando son jóvenes, ¿sí o no? ¿O no? Porque cuando están jóvenes, la plasticidad del desarrollo está todavía en. Y si ustedes entrenan al organismo efectivamente, sea con fisioterapia respiratoria o con medicación, en este caso con acetozolamida, vamos a tener un buen resultado. ¿Estamos? Luego el sildenafil, inhibidor de la 5-fosfatidilasa, empero aquellos pacientes que tengan hipertensión arterial pulmonar asociada. Si no tienen hipertensión arterial pulmonar, no les vamos a dar, ¿no? Fitoestrógenos. Los fitoestrógenos, un fitoestrógeno efectivo, digamos, es la leche de soya. El fitoestrógeno, como ya he dicho, estimula la ventilación minuta, pero también trae consecuencias en la vida del varón. Si toman mucho fitoestrógeno con leche de soya, la vida del. Vamos. Hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Tratamientos que se han utilizado. Inhibidores del HMG-CoA reductasa, el doctor Amado. ¿Cuál era ese? Nator, hasta. ¿Sí o no? ¿Han escuchado la torbastatina o el tratamiento que hace el doctor Amado? Trata la disociación patológica con los torbastatina. Bajo el estudio que hizo el doctor Amado, les había dicho que el número, la vida media del glóbulo rojo en estos pacientes que tienen disociación patológica activa ya no es 120 días, está entre 170 y 200 días, ¿no? Y la HMG-CoA reductasa, además de, en este caso, la torbastatina, además de ser inhibidor del HMG-CoA reductasa asociado al metabolismo lipídico, inhibe al pantesilino en la fase 2 del ciclo celular, lo que conlleva de que estos glóbulos rojos entren en estado de apoptosis y disminuyan su tamaño. ¿Vamos? Y por ende disminuye el número de glóbulos rojos. Entre tanto, están con el tratamiento de la atorvastatina. Pero es el principal factor fisiopatológico de la torbastatina.
el día de la vida media implementada del grupo 1, ¿cuál es el principal factor de hipertensión? ¿Ah? Es la hipoxemia mediada por la hipoxemia. Y al darle la atorvastatina le estamos dando un tratamiento de tribono. Es un tratamiento tipo sintomático. ¿O no? Porque no estamos resolviendo la hipoxemia, no estamos resolviendo. No, porque el principal factor fisiopatológico es la hipoxemia dada por la hipoxemia. ¿Qué tenemos que echar mano de eso? Estimuladores de la respiración alveolar. Uno de esos es la cetosolamida. Esta cetosolamida, como les he dicho, se ha probado solamente la cetosolamida en pacientes mayores de 50 años, por favor, pero estos pacientes, como les he dicho, ya tienen asociada patología cardíaca y pulmonar, ¿no? Entonces, tiene efecto, pero no el que quisiéramos tener. ¿Sí o no? Igual que de la atorvastatina, ¿o no? Luego, ¿no? Agonistas de la endotelina, que también estarían en el rango de tratamientos paliativos nada más, ¿sí o no? Entonces, su servidor ha diseñado un proyecto. La siguiente semana o las siguientes semanas lo voy a someterlo. Es un paper que voy a publicar con los colegas de Colorado. Efecto del ácido cetosolamida y el ácido ascórbico en jóvenes nativos y habitantes de grandes alturas con eritrocitosis excesiva y trastornos respiratorios venosos. Estamos utilizando la cetosolamida 250 miligramos una hora antes de dormir durante 21 días, asociado al ácido ascórbico. Una hora después del desayuno, todos los días durante 21 días. Me comen el día. Y bueno, saben que cuando se hace un ensayo clínico deben hacer el tratamiento y el control asociado a un placebo, ¿no? Pero eso es bastante antiguo. No pueden dar el placebo a un paciente que sabe que tiene una enfermedad. Estaremos actuando como el estudio de servicio de Estados Unidos con los afroamericanos y las indígenas. ¿Sabían o no? Que se ha hecho el seguimiento de los pacientes afrodescendientes en Estados Unidos y han logrado evidenciar, digamos, las crisis primarias, secundarias y terciarias. Se hacían el seguimiento que se les daban placebos y no le hacían el tratamiento de virus, ¿qué les parece? Entonces diseñé un estudio interesante, 3 tipos de tratamiento. El A era la cetosolamida solamente, el B que era el ácido ascórbico solamente, y el C que estaba asociado a cetosolamida y ácido ascórbico. Y el que mejor ha dado resultado es la asociación de la cetosolamida y el ácido ascórbico. De una hemoglobina del paciente 18,82 ha bajado 17,79, casi a un rango de normalidad. ¿Qué les parece ese tratamiento? ¿No? Y estos pacientes todavía no han establecido la atención arterial, no en el gráfico que les he colocado. ¿Vamos? Ok, muchas gracias.